Yo en mi primario y en mi secundaria tenía compañeros pobres y ricos. Yo era de clase media. Yo hoy veo que cada vez más los chicos tienen compañeros. Los pobres, todos pobres. Los de clase media, todos de clase media. Y los ricos, todos ricos. Bueno, bienvenido, Emanuel Álvarez Agís, gracias por venirte. A vos por invitar. ¿Cuántos kilómetros metiste hasta acá? Creo que son 357 y de hecho me fijé porque venía con medio tanque y no estaba seguro si llegaba. Está bien, está bien. Miré la autonomía. Está muy bien, está muy bien. Che, bueno, nada, hacemos estas charlas acá también por una cuestión de encontrar un lugar relajado y hablar profundamente frente a la profundidad del mar. Sé que venís todos los años y no sé qué sentiste cuando llegaste a Pinamar. Siempre pasa lo mismo cuando entro a una ciudad costera, que es, viste, cuando entras por la principal y allá a lo lejos se ve el mar, Sí. y siento como una cosa de, vamos, de vuelta. Volví, bien, Como, sí, sí, es como una revancha de puedo seguir viniendo a ver el mar. No, así que muy contento. Siempre disfruto venir a cualquier ciudad de la costa, así que... Bueno, genial. Emma, ¿cómo te convertiste en el economista que sos hoy? Digo, ¿cómo fue ese proceso y en qué lugar sentís que estás ahora? Yo creo que a base de que sea prácticamente lo único que me interesa y me divierte hacer. Mirá. O sea, siempre me pasa que ponerle ahora que me traje un par de libros para leer con el ruido del mar, me traigo libros de economía. Claro. Y medio que me obsesioné con eso y me genera como mucha... te diría, como la satisfacción que uno siente cuando juega. ¿Viste? Cuando arrancás un juego y decís, bueno, la paso bien en esto, termine como termine. Y francamente, tal vez un poco por el momento histórico en el que yo empecé a estudiar, que era un momento donde en realidad los economistas estábamos como medio acusados de arruinar el país. Eso es bastante estructural en la Argentina, pero yo empecé a estudiar en el 2012, entonces era particularmente un momento donde no garpaba mucho ser economista. Y haber empezado ahí y sobre todo haber tenido como un desafío muy importante al principio de la carrera. A mí me pasó al principio de la carrera que no estaba muy preparado desde el secundario para enfrentar el nivel de la carrera, entonces recuerdo que álgebra creo que la tuve que hacer como 4 veces. O sea, fuiste de los típicos que entraban a la facultad más en bolas y de repente tuviste que meterte mucha silla, mucho estudio. Sí, en un punto no era como que, uy, tengo que estudiar un montón. Era como que no estoy para esto. Claro. O sea, no... Viste, cuando vos ves un problema que tal vez pensás que lo podés solucionar, es porque lo podés dimensionar. Decir, bueno, si trabajo 47 días, esto lo arreglo. Y lo mío era... No entiendo. Inabarcable. Sí, no sé si esto me puede llevar 10 años Claro. o una vida. Entonces, después de eso me empezó a pasar que cada vez que alguien me pregunta, la única pregunta que se le hace al economista, que es ¿cómo la ves? Claro. Ya lo voy a hacer, dame un tiempo. Claro, en Argentina, pero me lo han preguntado, qué sé yo, presidentes, empresarios, Sí, sí. organismos internacionales. Entonces, eso no es tener falsa modestia, me genera mucha satisfacción. Para mí es un elogio que me pregunten cómo la ves. Muchas veces Cintia, que también es economista, mi pareja, me dice, no te pudre que te pregunten cómo, hasta, no sé, mi abuela que te pregunte cómo la ves. Y no, la verdad que no. Es una satisfacción muy Sí, grande. como que te reafirma el lugar en el que estás. Totalmente, y además me divierte mucho. O sea, yo entré a estudiar economía para entender qué estaba pasando. Entonces, también me da cierta empatía cuando veo que alguien me dice, che, ¿por qué semejante quilombo? ¿Por qué está pasando esto? Como que me reconozco yo ahí con 18 años diciendo, che, ¿por qué? Claro, está esa volando misma el país? pulsión que Claro, tenías vos. está volando el país por el aire y no se puede arreglar. Así que, no, en ese sentido la paso bien, la paso bastante bien. ¿Y cortás en algún momento o tiene tomado el 100%? Bueno, encima tu pareja es economista, pero ¿tiene tomado el 100% de tu vida? Sí, pero ella se dedicó a la ciencia de datos, por suerte, así que está bastante salida de... La economía es un ámbito como muy grande, ¿no? Pero lo que uno en la charla de café llama economía, en realidad se llama macroeconomía, Claro. que es como la economía de un país. La otra vez estamos en una cena de parejas contando algunas costumbres. Y yo tengo por costumbre para dormirme, viste que ahora los auriculares son chiquitos, entonces te podés poner auriculares para dormirte y me pongo alguna clase de un profesor que me interese y me duermo con eso. Y en la mesa decían que era un enfermo mental, o sea que no
no corto mucho. ¿Y eso es pasión, digo, lo escuchás por pura pasión, porque esto te encanta, o es necesario para tu laburo del día a día? No, son las dos cosas. Muchas veces los economistas nos casamos con ciertos diagnósticos y ahí cuando te relajás y pensás que entendés todo, es donde termina pasando algo que te sorprende y no te permite hacer tu trabajo. Claro. Entonces, en ese sentido, qué sé yo, te pongo un punto muy actual. Hace 3 años yo no tenía idea que era una criptomoneda y me parecía un mundo totalmente inabarcable, pero sobre todo inabarcable en el sentido de, bueno, necesito conceptualizar esto para saber si es el futuro del dinero o una burbuja especulativa que se armó Claro. y va a explotar. Vos, si tenés tu hit, podés decir, no existe, es una estupidez, no sirve para nada, nada cambia, es todo lo mismo. Y me parece que eso Te obliga a estar activo. Sí, te obliga a estar activo. Pero además me divierte porque yo veo la economía como una forma de anticipar dinámicas que en principio son complejas y no necesariamente son anticipables. A ver, no te seguí. ¿Viste cuando en la plaza hay como 2, 3 perros y vos decís, ¿se están oliendo para reconocerse o terminan un quilombo? Sí. Y después cuando terminan un quilombo decís, me tendría que haber dado cuenta porque este hizo esto, aquel Claro. hizo lo otro. La economía es medio así, vos decís, che, subió un poquito el dólar y las empresas se preocuparon de no sé qué y al mismo tiempo en Estados Unidos está pasando no sé qué otra cosa. Se viene esto. Eso es descriptivo. La pregunta es ¿a dónde termina? Porque por Claro. ahí terminamos todos felices o todos tristes. Entonces, eso es lo que a mí más me gusta. Yo medio un chiste digo, es como ver la Matrix. Claro. O sea, en algún momento podés anticipar las cosas porque ves la Matrix. Y pasa eso, digo, que ahora todos los cambios, todos los procesos son más rápidos, son más cortos, es más mutante. A una velocidad increíble. Mira, en el 89 me contaba la otra vez un colega, bueno, Martín Lustó, es un colega conocido, que él empezaba a estudiar economía y que siempre le quedó marcado una vez que iban con sus amigos a una pizzería a la salida de la facultad, al mediodía, y el de la pizzería, eran bastantes, creo que eran, no sé, 10, 15 personas, y el de la pizzería le dice, bueno, si me pagan ahora, les hago 20% de descuento, si me pagan cuando se van, no. Espectacular. Entonces Martín le dice, che, ¿por qué? Y entonces el pizzero le dice, no, pues si me pagan ahora, mando al cadete al banco a comprar dólares. Claro. Cuando se van ya va a estar cerrado el banco. Entonces, la velocidad, una hiper se define como nadie quiere tener pesos en el bolsillo, que es lo que le pasaba a ese pizzero. Exacto. Entonces, en ese momento la velocidad en la cual vos podías sacarte los pesos de encima eran la distancia al banco y el horario, de 10 a 3 de la tarde. Hoy, si agarramos el celular, yo tengo 4 o 5 aplicaciones en las que puedo comprar dólares. Comprar, vender rápidamente. 2 de ellas en las que puedo comprar 24 horas. a la madrugada, el sábado, el domingo. Entonces, la velocidad a la que nos podemos sacar los pesos encima por una aplicación, a mí me genera decir, che, ojo que eso que está escrito en todos los libros, que en una hiper, primero tenés inflación baja, después alta, y después estás 8 o 10 meses, y después estás en una hiper, yo estoy empezando a decir... Se puede cortar la mitad o menos, o lo que sea. Exacto. Claro. Y no es Argentina, no hace mucho, tal vez es el primer ejemplo muy sustantivo, un banco que está muy asociado a las compañías tecnológicas en Estados Unidos, que fue el Silicon Valley Bank, que quebró, lo hizo en 2 días y nadie fue a la sucursal física del banco a sacar sus depósitos. Claro. Básicamente tuvo una corrida, lo que se llama una corrida bancaria, pero digital. Entonces empezó en Twitter, empezaron a sacar, hubo un par de capturas de pantalla de cómo el banco estaba recibiendo salida, o sea, sufriendo salida de depósitos. Claro, y se armó todo en la virtualidad. Sí, y vos te acordarás, ¿cuál es la película argentina que termina con Darín puteando en la puerta de un banco? 9 reinas. Exacto, 9 reinas, porque se le quedan con los depósitos. Entonces, sí, tenían que ir ahí, exacto. Lo del pizzero que me contás antes. Y el que entraba por ahí sacaba el depósito, Claro. porque todavía era plata física. Sí, sí, entonces, ese tipo de cosas donde la tecnología se te mete en la economía te obligan a estar muy actualizado y hoy pasa mucho más rápido. ¿Y qué más sentís que cambió así de esas grandes estructuras? Porque a mí me pasa mucho que pienso en términos, no sé, de mis viejos, de como esos dogmas que ellos te pasaban, como viste, vos laburaste, compraste el auto, la casa, los ahorros, como que... Y cuando hoy pienso en todos esos conceptos que recibía por ahí de la generación que estaba arriba mío, siento que no sirve casi ninguno, ¿viste? Como Sí. que no... ¿Qué es lo que cambió en la economía? Lo que nos está pasando hoy en Argentina es que yo te diría que yo tengo 42 años, pero ponerle a un pibe que tiene 31, 32,
cuando empezó a tomar conciencia de qué es la plata, de que hay que trabajar para vivir y qué sé yo, nunca había un periodo donde la Argentina tuvo cierta estabilidad o donde el peso tuvo cierta solidez. O sea, siempre vivió en inflación. Exacto. Y eso empieza a generar un fenómeno donde uno, tal vez ya medio como viejo, dice, uy, la juventud no se preocupa de ahorrar para la casa, Claro, o es un de concepto que ahorrar no... para el auto. Y para mí no es un problema de la juventud, es un problema de que en un país que tiene estos niveles de inflación, te puedo decir la cuenta, hoy necesitas ahorrar 22 años para comprarte una casa, en Claro. promedio. Sí, O sí. sea, es ridículo. Sí, sí. No va a pasar. Pero para un auto necesitas ahorrar 7 años. Y el auto se supone que lo cambias en 4 o 5 años. Claro. Entonces, cuando yo trataba de explicar esto técnicamente, porque, viste, hay mucho en la conversación de café esto de, hay una crisis pero los restaurantes están llenos. Viste que es como Claro, esa dicotomía, una sí. anomalía. Sí, sí. Y yo trataba de explicarlo con tecnicismos, qué sé yo. Y no hace mucho uno de los chicos de la oficina me dice, encontré la explicación de la anomalía esta. Y me dice, mirá, y había una chica, una influencer, que le hacían una nota en Clarín, lamentablemente no me acuerdo el nombre. Y el título de la nota era, como no me llego a comprar ni una casa en un auto, me la deliro. Claro. Entonces era Ahí como, está, el resumen. claro, mirá, tengo un buen trabajo, Sí, gano bien, pero la verdad que tengo que alquilar a 15 kilómetros de Capital, porque si tengo que alquilar en Capital, compito con un pibe que viene a pasear desde Manhattan Claro. con Airbnb, con el dólar a no sé cuánto. Y la verdad que entonces prefiero pagar 10 lucas el cubierto en un restaurante que estar 7 años ahorrando para comprarme un auto que después no lo voy a poder cambiar nunca Sí, más. vivir el hoy y... Sí, yo en eso tal vez soy medio economicista, en el sentido que creo que medio que la economía moldea a la juventud, no Claro. la juventud a la economía. Entonces, sí, esto de que tu papá si ve que alquilás, dice, la verdad que a mi hijo no le está yendo bien, Claro. es una distancia generacional, pero una distancia generacional muy objetiva de una generación, la de mis viejos, por ejemplo, que se compró una casa con un crédito hipotecario porque la inflación era cero. Claro. Entonces existía tal cosa como un crédito hipotecario. Vos hoy querés tomar un crédito hipotecario y la cuota es un número de teléfono. O sea, si yo pudiera pagar eso, claro. no necesito el crédito. Claro, tal cual. Entonces veo eso, veo que hay como una distancia donde los que vimos un país sin inflación ya parecemos los tatarabuelos de los pibes. Dicen, no, yo me acuerdo, pasó hace, porque 20 años en la historia del país son 10 minutos. Bueno, pero pará, porque vos me decís eso, yo tengo 34 años y yo nunca vi un país sin inflación, pues nada, después de la ¡Sos vos! soy yo. Después de la convertibilidad, yo tenía 11 años, entonces Claro. mis recuerdos son de un país siempre con inflación. Entonces también tengo como una conciencia de como que cuando se habla de eso no lo veo posible. Claro. No veo posible que no haya inflación, digo. Y creo que toda mi generación tiene esa sensación. Sí. ¿Es así? Mira, la sensación de vuelta es absolutamente comprensible. Lo que yo identifico como analista, digamos, y como persona que piensa en esto todo el tiempo, es que justamente eso que te pasa a vos es uno de los grandes obstáculos para poder ir a la normalidad. Pero no porque vos sos un mal tipo y No, nos te pones entiendo, está tan obstáculos. enquistado en el inconsciente Exacto. colectivo. Yo siempre lo explico con el ejemplo que le pasó a una amiga que le estaba enseñando a su hijo, 8 o 9 años, le estaba empezando a explicar la plata. Entonces, para que el nene empiece a más o menos saber cómo manejarse, ella le da una mensualidad para que entienda el valor del dinero. Y lo que más le gustaba hacer a Tommy es comprarse armaduras para el Fortnite en el celu, ¿no? Para jugar con el Fortnite. Entonces, una vez le dice a la mamá, y la mamá me pregunta a mí, le dice, che, ma, ¿por qué yo si siempre ahorro lo mismo en mensualidad, cada vez me compro menos armaduras? Claro, que encima están en dólares. Entonces la mamá le dice, porque el peso se devalúa. Y entonces el hijo le dice, ¿qué significa el peso se devalúa? Entonces la mamá me llama a mí y dice, ¿cómo le explico fácil qué es que el peso se devalúe? Yo ponle que salí del paso, pero lo que me quedó para mí es que ese nene entendió que para ahorrar no tiene que usar el peso, Claro. tiene que usar dólares. Sí, a los 8 ya tenés un concepto. Imagínate escuchándome a mí, ese pibe a los 40 años, yo diciéndole, ahorra en pesos. Va a tener el chip marcado de algo que encima viste que cuando querés algo de chiquito es como que lo que yo te decía con el mar, viste, o sea, te queda acá. Entonces, primer punto,
para salir de esta situación no es poquito a poquito, porque tenés que cambiar drásticamente la cabeza de la gente. La cabeza de la gente no la cambiás con un chip, con una pastilla, la cambiás con realidad. Ahora, todas las economías de la región en los 70s y en los 80 estaban con el mismo problema. Un año tenían inflación del 60, había una sequía, tenían inflación de 150, después volvían al 70. Eso era normal en Latinoamérica desde los 60s hasta fines de los 80. En los 90, no por casualidad, porque el mundo ayudaba mucho, todos los países de la región probaron con programas de desinflación parecidos. Eran bastante duros al principio y tardaban bastante en llevarte a la normalidad. En promedio, 5 o 7 años. Argentina metió la convertibilidad. En 3 años ya tenía la inflación de un país desarrollado. Entonces, como solemos hacer los argentinos, nosotros le empezamos a hacer bullying a toda la región. Claro. O sea, Perú todavía tenía 25% de inflación, Argentina ya tenía 3% anual, y yo te puedo citar por lo menos, no sé, 10 trabajos académicos de colegas míos de ese momento, en el 94, donde le decían a los peruanos, fíjense, aprendan, se hace así, faltaba que le cantáramos el gol en la cara, Sí, ¿no? sí. Bueno, hoy Argentina está con una inflación a la velocidad del 150% anual y Perú tiene 4%. Claro. Ahora, Perú estuvo 10 años para llegar a inflación de un dígito. La buena noticia es que lo logró hacer Perú, Chile, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Lo que me reafirma a mí es que en realidad el desafío es más político que económico. O sea, dado que la solución técnica no tarda 10 segundos, tarda 5 o 6 años, la verdad que el desafío es decirle a la población, che, mirá, vamos a caminar para ahí y en 5 o 6 años, eso que a vos hoy te parece inimaginable, Vas a empezar a verlo. ahora, si volvemos a cometer el error de la convertibilidad, nos va a pasar lo mismo. Vos vas a decir, Emma, me decías 5 o 6 años, Y se sos hizo en un un salame, segundo. lo hizo en un segundo. Mi punto va a durar poco. Claro. O sea, va a estar buenísimo, pero va a durar poco. Entonces creo que es un desafío político y es cierto que con los fracasos que viene teniendo la economía y la política, imagínate a alguien que se te pare, sobre todo además en esta coyuntura incluso internacional. Imagínate cualquier presidente del mundo diciéndole a su población, dentro de 8 años tal cosa. Sí, sí, es casi... La gente no aguanta 15 segundos Sobre todo en un en la videíto. inmediatez, claro, que hay hoy. Exacto. Entonces vos decís, che, me aburrió esto. ¿Hace cuánto lo estás mirando? 14 segundos. Sí, sí. Bueno, imagínate un tipo que te dice, no, en 8 años más o menos, y en el medio podemos tener pozos. O sea que creo que el desafío es económico, pero también político y social. ¿Y por qué en los últimos gobiernos, digo, porque yo imagino, capaz es muy naif lo que voy a decir, pero imagino cualquier presidente, equipo económico que asume lo que sea, che, vamos a empezar a bajar la inflación. Y por lo menos los últimos 3 gobiernos, incluyendo de Macri para adelante, ninguno ni siquiera arrancó a bajar un poquito. Digo, eso es lo que vos decís, ¿en verdad es la política ahí lo que falla? Sí. ¿Por qué? ¿Por los no, votos? Sí, a ver, sí, pero no. ¿En el qué sentido? Yo no veo ninguna contradicción entre los políticos que tenemos y la sociedad que tenemos. O sea, no creo que los políticos son marcianos que ocupan el poder, digamos. Pero tampoco digo que tenemos inflación porque la sociedad es mala y cortoplacista. Es un problema bien complejo porque una vez que tenés inflación, te volvés cortoplacista. Claro. Y eso te termina afectando a tus demandas respecto de la política. Y de vuelta, no es raro. Si uno estudia historia, se ve claramente. Y te doy un ejemplo muy sencillo. Suponete que vos conseguís un trabajo, vas a hacer una película, qué sé yo. Y la gente que te contrata para hacer la película te dice, mirá, tenemos que arreglar hoy cuánto vas a cobrar la película, que la vas a terminar a hacer el año que viene, a fin de año, diciembre del año que viene. Pero hoy me tenés que decir cuánto te pago. Te aseguro que vos le decís, no, mejor pagame en diciembre y negociamos en noviembre. O sea, le vas a decir, no me traigas el problema de decir ya qué tengo que hacer, porque como tengo tanta inflación, pensar a un año parece pensar a, 100 años. Exacto. Eso es normal que nos pase. Cuando un político viene y te dice, en mi programa para bajar la inflación, el primer año va a pasar esto, el segundo esto, el tercero esto, el cuarto, ya lo dejaste escuchar. Porque vos estás metido en una dinámica de corto plazo, que es lo que pasa cuando hay inflación. Por eso digo que ahí tiene que pasar algo que... Pero te hago otra pregunta Dale. ahí, porque
vos decís, un tipo viene y te dice va a pasar esto en el primer año, en el segundo, bueno, lo dejaste de escuchar. Pero después ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero pasó. Totalmente. Todo lo contrario pasa. Totalmente, porque yo creo que... Ahí el problema, ¿dónde está? El problema para mí es, y en esto sí, digo, admito opiniones en contrario, pero para mí a veces los tipos que nosotros en la historia reciben el nombre o tienen actitudes de estadistas, no son tipos que hicieron lo que era obvio que había que hacer o incluso lo que la sociedad le pedía. Entonces, los estadistas a veces son personas que dicen, yo entiendo que ustedes mañana quieren que pase algo mágico, nos vamos a tener que estirar un poco en el tiempo. Y ahí el que rompe el juego es el político y el que tiene la obligación de romper el juego es el político. Ahora, si el político está en nuestra misma dinámica, que es, a mí no me importa pasar en la historia, me importa ganar la elección del año que viene. Claro. Bueno, estamos jodidos. Vos fíjate lo que está pasando hoy, tanto en Estados Unidos como en Europa o incluso en Brasil, por poner 3 economías muy, muy distintas. Todas esas economías tuvieron hace un año una inflación en torno al 10-12% anual. Los bancos centrales de esas economías todavía tienen políticas monetarias tan duras como si la inflación fuera 10-12%. Pensá que la política monetaria es como un martillo con el cual vos le pegás a la inflación para que baje. Cuanto más alta, más fuerte usás ese martillo. Hoy están usando el martillo igual de fuerte y la inflación en Estados Unidos es 3 y en Europa es 4. Claro. Y están usando el martillo igual de fuerte que cuando era 10. Porque como saben que una vez que la inflación se despierta es muy difícil apagarla, mantienen. Sobrereaccionan. En Europa, por eso digo, la memoria de las sociedades también importa. Vos combinás inflación alta y, digamos, fenómenos políticos separatistas, digamos, o incluso fascistas, como estamos viendo en España, como estamos viendo en Italia, la gente dice, che, la última vez que nos pasó eso, terminamos mal. Terminamos una guerra mundial. Entonces, medio que ahí también es endógeno, en el sentido de que las sociedades bancan, que vos uses el martillo muy fuerte para no volver a la inflación. Y es un poco la misma historia de Argentina. Cuando la gente dice, ¿por qué ganó Menem en su segunda elección? Sí, que hoy estamos hablando de la hiper, significa eso, memoria colectiva. Uno decía, pero la verdad que cuando uno mira los números de la segunda mitad de Menem, no son buenos. Entonces uno dice, ¿por qué volvió a ganar en el 2003? Porque la verdad que ganó, se presentó al balotaje. Porque en realidad la memoria de la gente era, che, este tipo trae la solución. Subió el desempleo, es verdad, cerraron un montón de empresas, es verdad, nos desindustrializamos, pero nos sacó una hiper. Ahora, siempre se dice salir de una inflación es duro, viste que es como, dice, es duro, va a necesitar ajuste. ¿Por qué? Le voy a preguntar muy tonto, ¿no? Pero, ¿por qué es duro? ¿Qué es lo duro para la gente? Algo que en el fondo va a ser bueno, digo. Es una falacia. Es una falacia. Por lo siguiente. Hay 2 formas de salir de una inflación alta. Lo primero que hay que entender es que cuando la inflación es alta, vos no podés usar las mismas herramientas que cuando la inflación es baja. Entonces son bichos distintos que hay que abordarlo de manera distinta. Te lo pongo así. La inflación al final del día es una pelea que estamos teniendo todos todo el tiempo por ver qué parte de la torta nos llevamos. Ahora, si uno tuviera de verdad una torta y 2 tipos que están peleando por qué parte de la torta se llevan, no dura mucho. Pero una economía capitalista no es una economía donde vos discutís partes de tortas. Discutís el precio que te van a pagar por tu trabajo. Con ese precio, con ese salario, vos te imaginás que la torta va a tener un determinado precio y que entonces te vas a llevar una determinada parte. Pero vos cuando negociás una película, no le decís al tipo, quiero cobrar 14 tortas. Le decís, por ejemplo, quiero cobrar 14 pesos, porque pensás que una torta vale 1 peso. Entonces decís, con 14 pesos me voy a poder comprar 14 tortas. El tipo se da vuelta, te subió el precio de la torta. Te la puso 2 pesos. Y vos decís, hijo de puta, ahora es media torta. Claro. Entonces, ¿qué haces? Le decís, no, ¿sabes qué? No quiero 14, quiero 28. Eso es inflación. Estamos teniendo un desacuerdo respecto de qué parte de la torta nos llevamos. Entonces, hay 2 maneras de resolver esto. Hay 2 maneras. La manera de mercado es tortuosa, requiere un ajuste. ¿Por qué? Porque cuando vos te empiezas a dar cuenta que no hay muchas películas para hacer y que la verdad que no te están llamando mucho, en vez de pedir 14 vas a pedir 12 y en vez de 12 vas a pedir 10 y en un momento vas a decir, pagame lo que tengas ganas.
Y el tipo de las tortas, como no está vendiendo muchas tortas, no te la va a poder pasar de 14 a 28. Podés decir, che, Mariano antes venía que se compraba 2 tortas, ahora se compra una, ahora se compra media. Entonces, ese es el ajuste que te permite bajar la inflación. ¿Pero eso qué? Porque habría una caída de consumo o Exacto. desempleo. ¿Pero por qué bajar la inflación te llevaría Porque en un momento vos te deja de preocupar cuánto te llevas de la torta y pasás a preocupar por tener algo de la torta. Vos estabas discutiendo cuánto más te llevabas y de repente en esa calma que generan las políticas recesivas se desinfla todo muy rápido, muy rápido. La otra forma no tortuosa es decir, che, Mariano, dejate joder, vamos a sentarnos con el tipo de la torta y arreglamos cuánto nos llevamos cada uno y arreglemos que vos te llevas media torta y el tipo media torta con la torta valiendo 14 pesos. No hagamos esta pelotudez de que de 14 la pasamos a 28, de 28 a 32, de 32 a 36. ¿Cuál es el problema para hacer eso en una economía de mercado? Que no hay un Mariano y un vendedor de torta. No, hay un montón y un montón. Entonces, hay pocos casos en la historia donde políticas económicas han logrado generar ese tipo de acuerdos, pero esos casos son súper interesantes porque en esos casos vos bajás la inflación, pero con la economía creciendo. Entonces, para bajar la inflación hay dos opciones. Claro, que sería no el caso de la convertibilidad, por ejemplo. Claro, no, la convertibilidad nos pegó un tortazo fuerte, claro. Valga la redundancia, nos pegó un tortazo fuertísimo. Claro, ahora, la convertibilidad es simplemente un acuerdo desde mercado, arriba para abajo. Claro. Nosotros lo llamamos descentralizado. Nadie te dice a vos cuánto tenés que pedir por tu película. Claro. Pero vos vas mirando señales y decís, me parece que me tengo que agachar un poquito. En los otros son modelos mucho más intervencionistas, pero te doy un ejemplo que hoy estudiamos, rememoramos, hay hasta un documental en Netflix sobre la persona que logró hacer eso, que es lo que hizo Israel en 1985. Israel en el 84 venía de 400 puntos de inflación. Y en el 85 había un ala del partido que gobernaba que decía, che, hay que meter una recesión violenta y bajar esta inflación de cuajo. Y otro ala del partido que gobernaba decía, no, nosotros preferimos ir a un acuerdo que va a ser más dificultoso de generar, pero que nos va a permitir que la sociedad no sufra lo que ya viene sufriendo. Finalmente ganó esa parte. Israel en 1985 pasó la inflación de 400 a 20 y la economía creció 6 puntos. Ahora, cuando vos ves el acuerdo israelí, es todo menos una lógica de libre mercado y de señales descentralizadas. Claro. Porque las dos principales coaliciones de Israel generaron un pacto en donde el acuerdo fue el siguiente. El programa económico es el mismo. O sea, imagínate las dos coaliciones diciendo, yo tengo este programa económico, uno solo. Y además tenemos un acuerdo político que es el siguiente. La coalición de gobierno va a aplicar este programa económico. Si sale mal, la otra coalición no va a putear. Va a decir que soporta ese mismo programa. Y, además, independientemente de cómo salga el programa, en el próximo turno de gobierno va la otra coalición. Claro. Con lo cual, si este programa sale bien, el que lo aplicó porque le tocaba el turno, no puede reelegir porque le fue bien. Pero tampoco si le va mal, no es que gana el otro automáticamente porque le fue mal. Entonces, está bien, es política. O sea, es muy político, pero salí de Israel. El pacto de la Moncloa en España fue igual. Entonces yo digo, lo podés hacer de manera descentralizada, con señales, ¿viste? Medio como la calle, ¿viste? Lo podés hacer con semáforos. Y bueno, el tránsito se ordena con semáforos. Ahora, cuando vos tenés un quilombo padre, ¿viste? Muchos autos, mucho congestionamiento, calle cortada, aparece un ñato vestido amarillo y te dice, pará, vení vos, Medio que la inflación al 150 es eso. Si no pones un ñato, los semáforos te los pasan en rojo, no te respeta nadie. Claro, entonces es mucho más difícil, hasta que no hay varios choques, la gente no frena, no desacelera, y la inflación no desacelera. Por eso es una discusión tan complicada. Y hay un punto en el cual a ciertos sectores de inflación y un peso débil les es negocio, me imagino, porque este acuerdo, a mí me da la sensación de que este acuerdo del que vos hablás de Europa, Israel, qué sé yo, hay gente que no lo quiere. O sea, Por supuesto, mira, cuando tenés esta inflación pasa lo siguiente. Primero, si vos tenés plata en el bolsillo, sos el gran perdedor de esto. O sea, la gente que no tiene la tecnología o la capacidad para desprenderse rápidamente del dinero, del efectivo,
para o bien ahorrarlo o bien hacerlo circular para hacer un negocio, es la que primero está afectada. Pero también está afectada cualquier proveedor. Imagínate que vos sos proveedor de una compañía muy grande, entonces la compañía te tiene agarrado las bolas al final del día. Vos decís, mirá, yo si no le vendo a esta compañía, medio que no tengo negocio. Entonces el tipo un día te dice, che, Mariano, ¿viste? Nosotros te pagamos a los 30 días, bueno, ahora te vamos a pagar a los 40. Bueno, si hay 10% de inflación mensual, te acaba de comer 5% de tu ganancia ese tipo. Y un día te paga los 60 y te comió 20. Y digamos, los 20 que te comió a vos son los 20 que ganó él. Claro, obvio. Imagínate que vos en vez de un proveedor sos un laburante, donde la compañía te dice, mira, yo el sueldo te lo cambio cada 3 meses, que es un buen acuerdo en Argentina que cada 3 meses cambie tu ingreso. Pero es una compañía que, no sé, tiene una cadena de drugstores y cambia los precios todos los días. Ese tipo se forra guita. Claro. Porque sus costos están fijos 3 meses y durante los 3 meses cambió los precios por ahí 6, 7, 10 veces. Sí, a vos te congeló durante... Entonces, el otro problema con la inflación es que tiene muchos socios. Cuando vos en esa discusión de la torta, en realidad te vas dando cuenta que no es neutral. Hay un tipo que se lleva cada vez más de la torta. Cuanto más inflación hay, en realidad no todos queremos bajar la inflación. Y por eso también a veces hay muchos obstáculos, tanto políticos como económicos. Entonces, esto de no saber, viste que a veces, a mí me pasa que voy a comprar algo que, qué sé yo, no compraba hace mucho. Y no sabes si es caro o barato. No, decís, no sé si con un camión de caudales, con la tarjeta, con efectivo, porque realmente te dicen 7.000 o 12.000, está bien, decís. Bueno, eso es como que a todos para ir a laburar nos aten un brazo. Vos decís, ¿cómo hago para atarle a toda la economía un brazo cuando va a laburar? Poner la inflación de 150 anual y la gente está mitad del día pensando cómo ganarle a eso, mitad del día está laburando para que salga mejor el pan, para que sea más productiva la fábrica. Entonces, por eso uno dice que son una de esas pocas cosas que si las arreglás, te sube la productividad global de la economía. Claro. O sea, no es que hay un tipo que inventó un nuevo método de cosecha, entonces te subió la productividad del campo. Vos bajás la inflación y es como que de repente somos todos más inteligentes. Sí, todos tienen más tiempo para dedicarse a de lo que se quieren dedicar. Totalmente. Vos que estuviste en el ámbito privado y en el público, hay como una especie ahí de falacia también, viste, que es como, viste, sin lo público no se puede tener una buena economía, lo privado es voraz y brutal y son todos unos hijos de puta, y como, no hay como una convivencia, o el que te dice, no, los privados deberían gestionar el país. Digo, vos que estuviste en ambos lados del mostrador, que tenés tu consultora, pero que también fuiste viceministro y demás, digo, ¿qué pasa con ese como discurso tan... que yo creo que también la gente genera como una especie de confusión, de siento que el que tiene me caga todo el tiempo, que el Estado afana, que... Yo te digo, cuando uno mira un poco la historia del capitalismo, no me quiero ir muy lejos, pero no es raro. Es como una tensión medio natural. Y déjame que te la cuente con una cosa muy vieja y con una muy nueva, donde aparece lo mismo. Digamos, el sistema capitalista al principio arrancó, vamos a decirlo así, sin Estado. Sin Estado. Porque había lugares en el mundo donde se juntaban comerciantes, intercambiaban y a eso le empezábamos a llamar mercado. ¿Qué hacían los comerciantes? En realidad se ponían de acuerdo en pagar en oro o en plata en una moneda de un determinado tamaño y de un determinado peso. Y se basaba en la confianza entre privados que se veían muy poco. ¿Por qué? Porque venías con tu barco, habías pescado, bajabas, te encontrabas y por ahí no volvías hasta dentro de 3 meses. Claro. Entonces, si un tipo te cagaba, no lo encontrabas más. Empezó a pasar que en esas monedas vos te hacías el vivo, raspabas un poquito, sacabas un poco de oro, me dabas una moneda más livianita, me cagaste. Y yo no te encontraba nunca más porque te ibas a otra ciudad a hacer el mismo truco. Entonces, en un momento, esos comerciantes que eran totalmente libres, dijeron, che, es un quilombo esto, ¿por qué no le cedemos un poco de nuestra libertad a un tipo que se encargue de certificar que la moneda que me da Mariano pesa lo que debería pesar? Ese tipo fue un rey, y ¿sabes lo que hacía? Le ponía la caripela a la moneda, acuñaba moneda. Entonces todos cedíamos un poquito más de libertad. Claro, cuando ese tipo se dio cuenta de eso, dijo, che, ¿y si la que hacía Mariano la hago yo? Y yo le saco un poquito de oro a la moneda y total, si sigue circulando no pasa nada.
Entonces, siempre estuvo esta tensión entre, si lo hacemos desorganizadamente es un quilombo y nos cagamos muy seguido. Si le damos esa capacidad de policía a un tercero, es más ordenado, pero a veces el tercero nos caga. Claro. Entonces nos dimos cuenta que mejor que no fuera un rey, mejor votarlo, cambiarlo cada tantos años y qué sé yo. Venimos acá en el tiempo, ¿no? Nos tomamos el DeLorean, venimos acá. Arrancan las Bitcoin. Entonces las Bitcoin son los comerciantes del siglo XIII, XIV. Con el verso del blockchain. Y lo que decían, no la sé verdad qué. que nosotros somos unos fenómenos, encontramos algo que el Estado no nos regula y es la confianza que nos tenemos entre nosotros. Hasta que uno, en vez de raspar la moneda, ¿qué hizo? Minó más de lo que había dicho. Te emitió más de lo que te había dicho. Que es lo mismo que hacías vos raspando la moneda de oro. Ahora en la academia eso se llama la paradoja del Bitcoin. La paradoja de las criptomonedas, perdón. La paradoja de la criptomoneda, ¿cuál es? Si queremos que de las criptomonedas quede algo bueno, vamos a tener que regularlas. Claro. Y los principales agentes económicos que están pidiendo que los bancos centrales empiecen a regular las criptomonedas, ¿sabés quiénes son? Los dueños de las criptomonedas fuertes, relevantes, que realmente tienen algo atrás. Los que hacen las cosas bien. Claro, y que dicen, che, no quiero que vengan los Mariano del mundo y me inventen la Mariano Coin, Claro. me armen una burbuja, caguemos a 70.000 tipos con la Mariano Coin y eso después me genere que me desconfíen del Bitcoin. Entonces, esta tensión de entre, déjame que yo me arreglo solo, pero cuando aparece un pibe y me chorea, te digo, che, ¿la policía dónde está? Claro. Es normal. Yo lo que digo es que hay que mantenerla en una sana tensión, donde vos regulás al sector privado y el sector privado entiende que se banca esa regulación porque vos le das otras cosas que están buenísimas que pasen. Cuando vos al sector privado no le generás esto, no le generás, che, no hace falta que estés la mitad del día pensando en cómo ganar la inflación, porque yo te garantizo que no haya inflación, esa tensión empieza a irse al demonio. Cuando los reyes se zarpaban y te raspaban mucho oro, volvíamos a esa vieja lógica de, che, mejor monedas privadas. Claro. Y de nuevo, no es raro que cada vez que hay una innovación tecnológica sustantiva, el que hizo esa innovación diga, che, para mí el Estado es un obstáculo. Claro. Pero bueno, qué sé yo siempre cuento lo mismo. Que esto pueda ser touch es una cosa en realidad que inventó el complejo militar norteamericano. Es un invento para una guerra específica donde lograron que las pantallas fueran touch. Después le agarró un pibe, le metió diseño, se puso una remera, un pantalón, lo presentó y estuvo buenísimo. Y empezó a decir, el problema es el Estado. Claro. Eso es normal. Sí, por eso también imagino que hay como una especie de tendencia a creer que el Estado atrasa las cosas, alenta los procesos, que le genera como más complicaciones. Pero en ese sentido te digo, porque es como muy típico escuchar la frase de tenemos demasiados impuestos, como si fuese que el Estado en Argentina tiene una carga adicional a cualquier otro lugar del mundo. A ver, eso hay algo de cierto y algo de mentiroso. Algo de cierto es que yo no encuentro una regularidad empírica como para decirte, mira, las sociedades en promedio deciden tener este tamaño de Estado. Hay cosas como muy distintas pasando en el mundo todo el tiempo. Qué sé yo, el modelo norteamericano es un modelo de Estado bastante chico. Igual también tiene que ver con la constitución política del país, un modelo bastante chico a nivel nacional. Claro, pero a con nivel estados muy grandes. A nivel los provincial, estados. o sea, estadual, porque ya son Estados Unidos, la presencia del Estado es muy fuerte. Digamos, vos en muchos municipios de Estados Unidos le pagás la salud al municipio. Qué sé yo, vas a los nórdicos, obviamente es todo lo contrario, ¿viste? Son estados que son el 50% de la economía, en Europa son 40%, en Latinoamérica son 20%, y nosotros no es casualidad que durante muchos años dijimos que Buenos Aires era la París de la región, porque decidimos un modelo más europeo, de Estado más grande. Es cierto que ese Estado hace tiempo que está funcionando bastante peor, digamos. Entonces uno lo empieza a cuestionar. Ahora, vos me decís... Pero pará, te quiero hacer esta pregunta. Sí. ¿Influye en la economía realmente el tamaño del Estado? Porque yo a veces escucho candidatos que dicen, hay demasiados empleados, como si fuese que, bueno, echás a 20% de la planta y... No, ¿viste? ¿Qué buenísimo. sé yo? No, a ver, vamos a ponerlo en los verdaderos términos que son. ¿Cuánto de la economía argentina está obstaculizado por la cantidad de diputados que tenemos o por la cantidad de choferes que tienen esos diputados? Cero. Claro, a eso voy.
No es nuestro problema. A veces parece que fuese ese el No, problema. no. Que los ñoquis, que esto, que el otro. No, no. Ahora, vos me decís, yo cuando contrato a una persona, si le pago 100 de salario, pago 100 de impuestos. Claro. La pregunta es, ¿esos 100 de impuestos están bien usados? Yo creo que en buena medida sí, porque, por ejemplo, yo sé que esa persona con esos 100 de impuestos, uno, tiene a sus padres jubilados. Claro. No es que la jubilación te alcanza para mantenerlos, pero reciben algo. Sí. Que sale de esos 100. Y en el mismo sentido, una vez que lo contrataste, sabes que el tipo tiene un seguro de salud. Público, privado, obra social, digamos, en algún lugar lo atienden. Si a mí me decís hoy, che, mira, te cobro 0 impuestos. 0. Pero te saco también todo. Pero claro, lo que uno nunca dice es que si vos me cobrás 0 impuestos... No te puedo dar nada. No andan mal los semáforos. Claro, sí, O sea, no es que no tengo jubilación dentro de 40 años, no hay más semáforos, no hay más policía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Armar iniciativas privadas para cada cosa. Semáforo a Sociedad Anónima. Y al lado aparece Semáforo a Sociedad Anónima BIS. Claro. Nosotros tenemos un estado, en promedio, para la región, grande, y veníamos teniendo un estado que te proveía unos servicios públicos que nos hacían tener mucha ventaja respecto de la región. Hace 40 años vos agarrabas un pibe que se recibía del secundario en la Argentina y lo comparabas contra un pibe que se recibía en Chile, Brasil, Paraguay, Colombia, Perú, Bolivia, el argentino era Einstein. Hoy eso se empezó a igualar para abajo. Claro. O sea, me cobran los mismos impuestos, pero el pibe que yo agarro con el secundario completo viene medio lento. Bueno, empiezo a putear por los impuestos. O sea, es la calidad del servicio. Es una transacción que lamentablemente, a diferencia de la transacción que vos tenés en un restaurante, que es más tangible, o sea, che, puse 5.000 pesos, me trajiste una milanesa que es una suela. Acá es más difícil. Che, pagué 3 millones de pesos de impuesto a la ganancia, el pibe del secundario es medio boludo. Sí, y vos decís, bueno, por ahí te tocó uno boludo, o en promedio son todos más boludos, sí, o hay que muchas hacer cosas pruebas en el PISA medio. para darse cuenta, claro. O si están mal pagos los docentes, como que... Y claro. además empieza esta cosa que es mucho más difícil de diagnosticar. Ahora, yo creo que la queja de estamos pagando muchos impuestos es equivocada. Me parece que la queja debería ser, me estás dando servicios públicos de baja calidad. Claro. Porque la verdad que si pagan menos impuestos, vamos a terminar agravando el problema. Claro. No lo vamos a terminar solucionando. Y decías al principio de la nota que la gente le pregunta qué ves para la Argentina. ¿Cómo la veo? ¿Cómo la ves? Pero yo lo quería mechar también con... ¿qué crees que se viene? Porque vos me decías, hace 3 años no sabía lo que era una cripto. Digo, yo te la mezclo ambas cosas, como qué ves para la Argentina, digo, en un futuro a corto plazo, pero también qué pensás que se viene en términos también económicos. Mira, yo por diversas condiciones, yo soy bastante optimista respecto a Argentina porque veo cosas que no ves en otros países, ¿no? O sea, vos hoy me preguntás, ¿qué hace Chile? Salmón y cobre. ¿Qué hace Perú? Minería. ¿Qué hace Brasil? Soja. Digo, estoy siendo muy obsceno y muy generalista, pero vos decís, ¿qué va a hacer Argentina dentro de 5 años? Yo te diría, puede ser que minería, pero también puede ser que litio, puede ser que vaca muerta, puede ser que en vez de vaca muerta tengamos GNL en vez de tener gas. Entonces veo un país donde si vos tenés que... Viste, ya no somos Argentina, vacas. Claro. Ya no es eso. Entonces, eso es muy rico para un país. Sí, es un país bien posicionado en el contexto mundial en el que estamos. Muy, y de vuelta. La podés ver pasar también, con todo eso. Es que a eso voy. Yo siempre digo que hay una cosa que los economistas llamamos la maldición de los recursos naturales, ¿no? Que es que si vos tenés muchos recursos naturales, probablemente te quedás medio pancho con eso y no terminás de desarrollar otras áreas que te permitan crecer más parejo, con indicadores de desarrollo mejores, etc. Si un país es rico o pobre en recursos naturales, depende también del tamaño de su población, ¿no? Porque no es lo mismo, digamos, si uno dice Neuquén, en términos de recursos naturales, ¿es rico? Sí, es el país más rico de la historia, pero Neuquén no es un país, es una provincia. Entonces, ok, los recursos están en Neuquén, pero somos todos los argentinos. Hay 2 países, 2 economías en el mundo que tienen un recurso natural, el mismo, petróleo, y que per cápita, o sea, por cantidad de habitantes, tienen más o menos lo mismo. Noruega y Nigeria. Claro, y completamente distintos. Entonces, fíjate cómo con el mismo recurso natural, en uno no puedes caminar por las calles porque hay guerra civil,
Y en el otro, si caminás por la calle y gritás fuerte, viene alguien y te dice, señor, acá eso no, Claro. digamos, no tire los papeles en el piso, porque acá somos todos muy educados. Entonces, mi punto es, yo prefiero tener el recurso que no tenerlo. Claro. O sea, como que la condición de base la tenemos. Ahora, en 5 años nosotros podemos tener un país con litio, con economía de conocimiento, con vaca muerta, con GNL, con minería tradicional, exportando y produciendo un montón, y nos puede seguir pasando lo que cada vez nos está pasando más, que es algo que a mí me parece como el dato más, el que más negativo me pone sobre Argentina, que es el siguiente. Yo en mi primario y en mi secundaria tenía compañeros pobres y ricos. Yo era de clase media. Yo hoy veo que cada vez más los chicos tienen compañeros. Los pobres, todos pobres. Los de clase media, todos de clase media. Y los ricos, todos ricos. Sí, tal cual. El mío era un país donde nos mezclábamos. Yo me acuerdo siempre que tenía un amigo que vivía en el vagón de un tren. Y yo iba a la casa a jugar al vagón de un tren. Hoy no pasa eso en casi ningún colegio de la Argentina. Está bastante estudiado que si vos no interactuás en la infancia con clases sociales distintas, el país se vuelve menos solidario. Y más desigual. Mucho más desigual y mucho menos solidario. ¿Por qué? Porque yo cuando estoy parado en el auto, en un semáforo 9 de julio, y viene un pibe a pedirme plata, mi reflejo no es que me va a chorear. Claro. Mi reflejo es darle plata. Por ahí me chorea, por ahí me dice gracias, no importa, pero mi reflejo es ese. Pero porque yo me hace acordar a mi compañerito de colegio, ¿entendés? Entonces, cuando vos no conocés eso, ya el otro no te parece un parecido a tu compañerito de colegio, Claro. te parece una amenaza. O peor, te parece un hijo de puta, porque por ahí el pobre está mirando al rico y dice, ese es un hijo de puta, el rico está mirando al pobre y dice, ese es una amenaza. Sí, sí, sí. Yo cuando era chico eso no pasaba. No era no vayas a tal barrio porque es picante. Por ahí había 1, 2, pero no nos movíamos en los mismos guetos. Claro. Entonces me parece que si seguimos con esta dinámica de producimos 2 o 3 cosas, pero mi ámbito, la macro es un quilombo, vamos a generar cada vez más guetos. Claro. O Si la la- redistribución está mal Si armada. la macro se ordena, vamos a ser más parecido a Noruega. Si la macro Claro. no se ordena, vamos a ser más parecido a Nigeria. Y a mí me gusta más el modelo noruego, te soy sincero. Está espectacular. Bueno, Emma, la verdad, muchas gracias por abrirte y por venir a hablar un poco de todo. A Súper vos. claro, como siempre. Gracias. Y gracias por venirte hasta acá. Un placer ver el mar. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Vamos a darle un aplauso.